Si abren sus Biblias en 1 Corintios capítulo 4. Se escucha bien, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 4. Vamos a concluir el capítulo 4, pero vamos a retomar la lectura desde el versículo 14. Vamos a leer para entender la unidad. 14 al 21. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, hermanos, estamos estudiando, derivado de este hermoso pasaje, estos pasajes, cómo amonestar bíblicamente. Habíamos dicho 5 puntos, el domingo pasado vimos 3 y hoy vamos a ver los 2 finales. Habíamos visto nosotros que la amonestación bíblica no busca avergonzar, lo vimos ahí en el versículo 14. La amonestación bíblica ama, vemos que Pablo los ama como hijos amados, y que la amonestación bíblica da un ejemplo coherente. Nadie puede amonestar a aquello que tampoco vive. Obvio, Jesús dijo, no puedes quitar la paja del ojo de tu hermano si no quitas antes la viga de tu ojo. Es importante que vivamos la verdad nosotros para luego, con ese ejemplo, poder amonestar a otros, a los que no están alineándose al patrón bíblico, a la palabra de Dios. Pero obviamente se requiere humildad, tanto como para recibir la amonestación, como para darla. A nadie les gusta que le amonesten, a nadie le gusta que le exhorten, que le llamen la atención. Dijimos que es algo incómodo, tanto como para el que recibe como para el que da. Pero Dios en su plan ha concebido que la iglesia crezca de esa forma. Hermanos, pensemos en eso. Dios nos hace crecer mediante la aplicación de su palabra, y esa aplicación se da no solamente cuando escuchamos la Biblia, sino cuando escuchamos la Biblia, no vivimos conforme a lo que escuchamos, y un hermano que nos ama nos amonesta, nos llama la atención. Y es allí donde tenemos la oportunidad, es una gracia de Dios, porque el pecado hace que seamos tercos, duros. No es tan fácil escuchar la verdad y aplicar. Si fuera así, sería fantástico. Pero no es así. La Biblia reitera en ocasiones, una y otra vez, no endurezcáis vuestros corazones, no seamos incrédulos. La tendencia del hombre es a la incredulidad, a la desobediencia, al pecado. El viejo hombre está viciado. Necesitamos matar al viejo hombre, ser obedientes, y para eso es muy útil la amonestación bíblica. Para colmo, hay muchos que están en un punto pasivo donde se dejan influenciar por otros. Somos influenciables. Y en la iglesia de los Corintios habían hermanos que estaban siendo arrastrados por la opinión de personalidades, de líderes que estaban en contra de Pablo. Y ellos, si bien no estaban en contra de Pablo a priori, sí estaban siendo influenciados. Y tenemos que cuidar qué influencia recibimos. Bueno, es muy importante por eso nosotros tomar como un modelo de amonestación bíblica, tanto como para dar la amonestación, como para recibir lo que Pablo hace. Y ya vimos, no busca destruir esto, no es para avergonzar. Surge del amor genuino que tienen los unos por los otros, y se da siempre primeramente con el ejemplo.
pero nos quedan dos. Así que vamos a continuar esta mañana, porque Pablo presentó, para recuperar su autoridad apostólica, él tomó prestado una metáfora. La metáfora, porque tomó muchas, pero ahora tomó una final, la metáfora de la paternidad del Padre. Como Padre espiritual, él ahora puede, con su ejemplo, mandar que les imiten. Imítenme, dice Pablo. No como una opción, es una orden, imítenme. Así como yo imito a Cristo. Así que vamos a ver, hermanos, los puntos finales. Punto 4 y punto 5, esta mañana. La amonestación bíblica enseña la verdad. Y punto final, vamos a ver, la amonestación bíblica confronta el pecado. A ver, la amonestación bíblica enseña la verdad, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Noten ahí esa palabra enseño. Pablo enseñaba, caracterizaba su ministerio por la enseñanza fiel de la palabra. Y manda a sus discípulos que también enseñen. Ahora le va a enviar a Timoteo para que él también recuerde las enseñanzas que ya estuvo dando por mucho tiempo en Corinto. Hay que hacer hincapié en el único imperativo de esta sección. Pablo dice, os ruego, ciertamente, pero que me imitéis. Y esto es una orden. Y ya explicamos en su contexto que en aquella época el Nuevo Testamento estaba en proceso de formación. Por lo que la forma más rápida de aprender cómo vivir la vida cristiana era mirando el ejemplo de Pablo. Pablo no quería clones suyos. Él no quería que, sean como yo. No está diciendo el pasaje eso, porque más adelante él va a repetir, sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Es muy importante ver, y aparte en el contexto, para refrescar la memoria, no es nada agradable lo que Pablo está diciendo. Ustedes, solamente no hay tiempo, pero ustedes pueden leerlo en sus casas, del versículo 9 al 13, Pablo está diciendo, nosotros hemos venido a ser postreros, los últimos en dignidad, somos los últimos. Hemos venido a ser como la escoria del mundo. Eso no le gusta a nadie. Y Pablo dice, imítenme, imiten mis sufrimientos por Cristo. Ya le dijo a Timoteo en otra carta también, Timoteo sufre penalidades por Cristo. No te avergüences de dar testimonio, Timoteo. Pelea la batalla. No te vayas a enredar en los negocios de esta vida, Timoteo. Pablo tiene claro el panorama y les anima a los de Corinto a que ellos también le imiten. Es un imperativo, es una orden, no es una opción. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, obviamente, pero es fácil verlo en la vida de alguien que lo aplica, como fue el caso de Pablo. Habíamos dicho nosotros que es fácil ser ejemplo de vida cristiana ante gente que no nos conoce. Nosotros venimos los domingos aquí, o quizás entre semana una vez nos vemos durante una horita, y es fácil durante ese tiempo fingir o demostrar lo mejor de nosotros. La forma más intelectual, nuestra forma más espiritual. Lo difícil es ser ejemplo de gente que te conoce en tu casa. Y es por eso justamente que Pablo dice, yo le voy a enviar a alguien que me conoce pero bien. Y le envía a su hijo fiel, a Timoteo, que conocía todo de Pablo, que lo acompañó en varios de sus viajes, porque Pablo podía demostrarle que era un ejemplo coherente de lo que le enseñaba. Lo que va a pasar ahora hay una implicación más con este mandamiento de que le imiten. Y la implicación es que nosotros no podemos ser ejemplo sin antes conocer la verdad. No podemos vivir las verdades que no conocemos. No podemos pedirle a alguien que cambie su conducta, que cambie su corazón, si no sabe con qué. Es por eso, hermanos, que este cuarto punto acerca de la amonestación bíblica es la enseñanza.
La amonestación bíblica, como vemos en las Escrituras, enseña la doctrina, el contenido de la verdad bíblica. No es retarle a alguien, no hagas eso, sino que la amonestación enseña con amor la doctrina, como lo hace Pablo con tanta paciencia, los principios bíblicos. Es enseñar las Escrituras declarando lo que Dios dice, el plan de Dios, su voluntad. En Hechos, tomen nota, en Hechos 18:11, Pablo se detuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios a los corintios. Así que, en un sentido, la iglesia de los corintios estaba bien nutrida por la palabra de Dios. Pablo le había enseñado mucha doctrina. Estaban bien fuertes en ese sentido, por la enseñanza. Pero, ¿qué pasa? El pecado hace que se olviden y el recuerdo como que ya no prioriza. Así que la tarea de Timoteo era ir y recordarles, dice allí. Voy a enviar a Timoteo que les recuerde esa enseñanza para que puedan imitarme, dice Pablo. La tarea de Timoteo, qué privilegio, era discipular, hacer un seguimiento del trabajo de Pablo. Noten esa frase también que dice, así como yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esto significa, obviamente, no se refiere a consejos específicos, sino a la verdad doctrinal general de la palabra de Dios. En este contexto de Corintios, ellos amaban, no se olviden, ellos amaban mucho el palabrerío. Vamos a mencionar mucho esto esta mañana. Ellos amaban el palabrerío, la retórica, la dicción, el sofismo, los artilugios, argumentos. Era la moda, era la cultura en Corinto. Pablo ya dijo, cuando fui a vosotros fui con debilidad, no fui con abundancia de palabras. Si yo me propuse saber una sola cosa, a Cristo y a este crucificado. Para que vuestra fe no esté fundada en palabras, sino en el poder de Dios. Esto ya dijo Pablo en el capítulo 2. Y derivado de eso es que la enseñanza que Pablo da siempre se caracterizaba por la sencillez, por la claridad. El obispo John Ryle estaba convencido de que las claves del avivamiento del siglo XVIII en Inglaterra fue la sencillez de la predicación de los hombres Wesley y Whitefield. Eran sencillos. Su mensaje no estaba armado con palabras rimbombantes, sino que era claro. Dice este hombre, no se avergonzaban de crucificar su estilo o sacrificar su reputación de estudiosos. Cumplieron la máxima de Agustín, que decía que una llave de madera no es tan atractiva como una de oro, pero si puede abrir la puerta cuando la de oro no puede, resulta mucho más útil. Fin de la cita. No se precisan de grandes sermones, habilidades de homiléticas impresionantes. No estamos aquí para impresionar. A Pablo no le llamaba la atención ese tipo de cosas. Pablo no quería competir quién era más inteligente, quién tenía más vocabulario, porque él lo tenía, por cierto. Pablo era un hombre muy dotado en conocimientos, pero a él no le importaba ese tipo de cosas. Él no estaba en la agenda mundana, él estaba pensando en Cristo, en este crucificado, en el Evangelio, en el reino de Dios. Y más que en conocimientos y en palabras, este pasaje aquí en particular, Pablo se va a enfocar en vidas transformadas por el Evangelio. Él no quiere cháchara, él quiere vidas transformadas, impacto. Cristo mismo cuando enseñaba, ustedes pueden pensar, bueno, Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, pero sin embargo Cristo hablaba con sencillez, usaba ejemplos que todos podían entender y la multitud le oía de buena gana, dicen los evangelios. Esto es muy bueno entender en un contexto donde ellos son tan mundanos que han adoptado, abrazado la cultura del mundo del palabrerío. Pablo aquí le deja que la enseñanza de él enseña lo mismo en todas partes. Él no está aquí haciendo una demostración de poder, de conocimiento. Además,
podían pensar ellos, los de Corinto, que quizás tenían ventaja sobre otros, que tenían un conocimiento que nadie más tenía. Así que Pablo dice, no es así. Lo mismo que yo le enseñé a ustedes, le enseñé a las otras iglesias. En todas partes enseño el mismo evangelio, para que no piensen ellos que se sentían superiores a otros, porque sí se sentían superiores. Estaban igual que el resto. Así que Pablo envía a Timoteo para que recuerde la doctrina que Pablo había enseñado, para que ellos puedan imitar al apóstol. Toda amonestación consta siempre de enseñanza doctrinal. Si una amonestación, escuchen bien, no va de la mano de lo que dice la Escritura, es puro psicología, es puro palabrerío entonces, ideas mundanas. Nosotros no hablamos nuestro parecer, lo que yo pienso no importa, lo que vos pensás tampoco. Es lo que Dios dice en su palabra lo que debe cambiar nuestro ser. Y más que nuestra conducta, nuestro corazón. Pero hay algo más, hermanos. No solamente Pablo envía a su discípulo, Pablo mismo deseaba ir. No estaba pudiendo, él no estaba pudiendo ir, pero Pablo mismo, él va a ir para poder enfrentar, confrontar el pecado de algunos. Y ese es el último punto. ¿Cómo amonestar bíblicamente? Bueno, la característica de una amonestación bíblica es que enseña la verdad, pero en último lugar, confronta el pecado. Y ese es vamos a centrarnos allí en lo que queda de tiempo, del versículo 18 al 21. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La amonestación bíblica es confrontar. Se caracteriza porque confronta valientemente y de forma sincera. Fieles son las heridas del que ama, dice la Biblia. Y el pecado debe ser confrontado, no debe ser tapado, debe ser confrontado a fin de buscar el arrepentimiento. Lo que busca la amonestación es el arrepentimiento, la restauración de la persona. Cuando vemos más algunos están envanecidos, podemos entender dos cosas rápidamente. En primero, que Pablo entiende que la dificultad no es de afuera, no es la política, no es el imperio romano. La mayor dificultad es de adentro de la iglesia, no de agitadores de afuera. Había gente no solamente que estaba a favor de Pedro y de Apolos, sino que estaba preferentemente en contra de Pablo. Y eso es muy triste. Algunos, y no sabemos cuántos, pero algunos estaban totalmente en contra de Pablo y estaban como que esparciendo rumores de que Pablo no le importa Corinto, que nunca más va a venir, que va a venir Pablo, si para eso ya le envió a Timoteo en vez de que él venga, y comenzaban a decir cosas. Así que Pablo tenía que desmentir eso y va a confrontar. Lo segundo que llama la atención es que Pablo por fin se enfoca, porque hasta el momento viene hablando a toda la iglesia, viene hablando a todos, pero ahora por fin se enfoca en estos algunos, que no son la mayoría, son unos cuantos que están causando problemas y el resto se está dejando influenciar. Ahora podemos entender dos grupos dentro de Corinto, dice Pablo, más algunos de entre ustedes son los problemáticos. Y aquí es donde está interesante, como podemos entender todo lo que Pablo venía diciendo, ya va tirándole indirectas en los otros pasajes. Ya podemos entender. Por fin Pablo se concentra en personas en particular. Ustedes van a leer versículos, el 2.15, el 3.2 al 15, 4.3, ya tenía en mente Pablo a este tipo de personas porque estaban influenciando. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, algunos, dice Pablo, están envanecidos,
como si yo nunca hubiese ido. ¿Qué es esto de envanecerse? Ya se explicó, en el 4.6 ya aparece este término. Envanecerse sencillamente es tener una idea exagerada de sí mismo, no realista. Estar pensando más de lo que debe ser de uno mismo. Es cuando piensas de ti mucho más allá de lo que realmente sos. Esto se llama arrogancia, un orgullo inflado. Y la arrogancia lo que hace es que no le deja ver al orgulloso que es orgulloso. Por eso Pablo recurre muchas veces a la mordaz ironía, ya para que ellos, ustedes están reinando, ustedes están satisfechos, no tienen necesidad de nada, ¿para qué le vamos a enseñar más nada? Ya saben todo. Eso es ironía. La idea es que se den cuenta ellos de que están orgullosos. Ojalá reinases, les dijo Pablo. Ustedes se creen que están por encima de todos, de toda autoridad. Este verbo, envanecerse, se usa 6 veces en la carta a los Corintios. Probablemente era el mayor pecado de los Corintios. Podríamos pensar nosotros, ¿cuántos de nosotros pudiésemos ser descritos como envanecidos? Pensamos más de lo que somos. Es la tendencia humana desde Génesis 3. Estos líderes, estos algunos que estaban envanecidos, pensaban que Pablo se iba a quedar en Éfeso, que jamás volvería a Corinto. Subestimaban mucho lo que Pablo sentía por la iglesia, el amor por la iglesia. Claro, porque ellos juzgaban lo que sus ojos veían, la apariencia física, juzgaban que lo que le pasaba a Pablo, que no era exitoso, que no tenía dinero, cosas aleatorias, nada espiritual. O olvidaban que Pablo oraba por la iglesia de forma diaria, como está en todas sus cartas. Ustedes pueden rastrear eso. Pero Pablo ya determinó visitar a la iglesia de los Corintios para demostrar que el rumor que estaban esparciendo era falso, diciendo que Pablo no volvería. Así que va a dar una lección muy importante. Voy a ir. Imagínense cómo cuando se lea esa carta y escuchan estos hombres, van a comenzar a temblar. Pablo va a venir. Va a venir y, a ver, repetí lo que me acusaste ahora, frente a mí. No se iban a animar. Evidentemente va a ser muy difícil que se animen. No iban a poder. Por cierto, aquí hay lecciones que uno puede derivar para la vida cristiana de principios bíblicos. Como Pablo habla como un padre espiritual, una lección muy importante es que los padres amonestan a sus hijos, disciplinan. Un padre fiel debe disciplinar a sus hijos, la Biblia la enseña. No es solamente suficiente con enseñar y dar un buen ejemplo. Hay veces que cuando no obedece ni el ejemplo ni la enseñanza, se debe castigar. Porque la rebeldía está adentro nuestro. Y cuando se niega a obedecer la enseñanza y el ejemplo, se debe corregir. No tengan miedo de usar vara, la Biblia lo dice. Y uno puede derivar principios. El problema en Corinto, si lo resumimos así, era orgullo, obstinación. Estaban saciados, reinaban, eran ricos, no tenían necesidad de nada, eran arrogantes. Pero al contrario de lo que ellos esperaban, Pablo iba a ir y dice allí pronto. Yo voy a ir pronto. Solo que Pablo no está, aquí se nota que Pablo no está siendo orgulloso, petulante, no está aquí enojado él, porque Pablo añade, pronto iré a vosotros. No es aquí una venganza. Si el Señor quiere. Noten aquí la dependencia de la voluntad de Dios de Pablo. Si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Si el Señor quiere. Eso era someterse a la voluntad de Dios. Él no hacía planes si antes el Señor no así lo aprobaba. Lo que pasa es que Pablo ya pasó por mucho. Él ya habrá hecho planes como cualquiera de nosotros, inclusive planes buenos de evangelizar, de llevarle la palabra de Dios a otros. Pablo lo había hecho y el Señor le había impedido, le cambió todos los planes a Pablo. Eso van a encontrar en Hechos 16, que Pablo quiso ir a una parte, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Porque el plan de Dios era que ellos se lanzaran no hacia Asia, sino hacia Europa, para evangelizar. Siempre es presuntuoso, hermanos, siempre es arrogante que nosotros hagamos planes sin Dios, no tener presente a Dios, por más pequeño que sea lo que tenemos que hacer. Es presuntuoso. Y quizás tan acostumbrados, piensen en esto, vamos a bajar la marcha. Siempre que nosotros planeamos nuestro día a día, nuestro que vamos a almorzar, vamos a tal parte, voy a trabajar, si le añadimos esto, si el Señor quiere, va a demostrar que no dependemos de nosotros. Pero estamos tan acostumbrados a pecar, tan acostumbrados a no depender de Dios, sino depender de nosotros mismos, que no nos afecta, que lo vemos como algo muy ya exagerado. No para Pablo. Pablo dice, él era muy prudente. Ya el Señor le enseñó mucho y él dice, si el Señor quiere, yo dependo de Dios. Yo no ando por mi cuenta propia. Yo no soy un llanero solitario. Yo dependo de Él. Es su iglesia. Yo soy suyo. Esclavo suyo. Si el Señor quiere, iré. Ustedes pueden tomar nota. En Santiago 4, Santiago enseñando a la iglesia también dice, yo les leo Santiago 4:13, vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La enseñanza es la misma. Nosotros, ya sean los negocios, ya sea que nos dediquemos, inclusive para hacer la obra, tenemos que poner la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Y eso es muy útil en un lugar donde hay mucha arrogancia, como era en el caso en Corinto. Abrí tu Biblia en 1 Corintios capítulo 16. Pablo vuelve a decir esto. En el capítulo 16 del 1 Corintios, versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, dice Pablo. Y añade, si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Esto es dependencia. Ustedes pueden rastrear, pasó lo mismo cuando Pablo quería ir a Roma. En Romanos 1:10, Romanos 15:32, Pablo dice lo mismo. Si el Señor quiere, voy a estar. Él nunca hace algo sabiendo que Dios dirige los pasos. No es un mero formalismo, es tener a Dios presente, es someterse a Dios, no ser vano, no ser hinchado. Yo soy el apóstol, Pablo, yo voy a ver mi agenda y me voy. Pablo, vean, no es así. Siendo un apóstol, es un ejemplo de humildad y de dependencia. Cuanto más conoce a Dios, más se somete a Dios, más humilde se es. No hay nunca un lugar donde tenemos licencia para hacer lo que queremos. No es así. Dice un comentarista pensando en Pablo, las experiencias previas de Pablo en que había prometido un regreso, pero Satanás nos estorbó, dice en 1 de Tesalonicenses 2, sumadas a sus propias circunstancias adversas en Éfeso, lo han vuelto suficientemente cauteloso. Proyecta llegar, pero sus planes siempre están sujetos a la voluntad de Dios. Fin de la cita. Pero iré pronto a veros, dice Pablo, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Dice Pablo, en otras palabras, yo voy a ir pronto y quiero ver si están como esos globos hinchados o si realmente tienen fe genuina. Yo necesito ver. Yo quiero conocer. Aquí la palabra conocer es saber algo de primera mano. Saber la realidad de algo. Porque él estaba escuchando el reporte de varias personas ya. Los de Cloé, recibió cartas. Pero yo quiero ir a ver. Yo voy a conocer de primera mano cómo realmente es lo que estos hombres, estos que están envanecidos, estos que están hinchados, realmente están allí con el poder de Dios, con una vida transformada o puro palabrerío sin frutos. Vamos a ver, dice Pablo. Él entiende cómo funcionan los orgullosos. Los orgullosos son orgullosos siempre y cuando no esté presente Pablo.
en la ausencia, valiente. ¿Se mantendrían así cuando Pablo fuera a confrontarlos allí, cara a cara? La presencia de Pablo iba a cambiar las cosas. Y él sabía eso. Tenían que repetir las acusaciones, no podrían. Es como un hijo rebelde que desafía a su padre. Le desafía a que haga algo. Un hijo impertinente. Y el padre acepta el reto de ese hijo, esos hijos insolentes. ¿Qué va a pasar ahora? Viene el castigo. Lo que Pablo va a hacer es, ok, me voy a ir, voy a conocer de primera mano el desafío de estos hombres, de estos que andan envanecidos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué poder tienen? ¿Qué frutos espirituales han logrado? Y Pablo aquí apela al poder, no apela a la palabrería, porque aquí dice Pablo, conoceré, noten eso, no las palabras. No le importaba a Pablo el discurso, el argumento, no le importaba. Y ya dice, no voy por eso. Yo no voy a hacer un debate. Yo quiero ver el poder, dice Pablo. Y es muy notable que conecta con lo que ya vino hablando en el capítulo 2. ¿Se acuerdan? Pablo había dicho justamente que él no fue con palabrerío, sino que fue en el poder de Dios. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo tiene bien en claro que el poder de Dios es ese dinamis, es el poder transformador que produce la presencia del Espíritu Santo. Voy a descubrir, dice Pablo, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. No el argumento, no su discursito, sino de ese poder, el poder transformador que produce el Evangelio en las vidas. Pronto iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Son vidas cambiadas o es puro humo? Hermanos, aquí tenemos que pensar. Nosotros podemos también, y es un engaño satánico, conocer el Evangelio de palabras, la jerga evangélica. Venir a una iglesia de sana doctrina, escuchar domingo a domingo, conocer y cuando nos preguntan, dar las respuestas correctas. Cuando hay personas que son aconsejadas, sí, te responden como correctamente lo que tienen que responder. Pero el problema es que vos ves sus vidas y no hay ningún cambio, no hay ningún, como diría Pablo, ningún poder, ninguna evidencia del poder de Dios, ninguna evidencia de que Dios transformó esa vida o de que hubo arrepentimiento genuino. Son palabras huecas. Y lo que Pablo está pensando aquí. Él había dicho, ¿se acuerdan? Yo les leo en el 2, 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Odiaba Pablo eso. Sino con demostración del Espíritu y de poder, dice Pablo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Ya hizo énfasis Pablo aquí, de que la verdad del Evangelio es poder de Dios. No es un argumento ultra intelectual, es un poder que transforma, te saca del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Aquí hay obviamente un contraste enorme entre los argumentos que amaban los corintios versus el poder del Espíritu. Pablo está confrontando el pecado. Pablo ya le habló amorosamente, ya usó sarcasmo, ya usó el ejemplo, ya le envió a Timoteo y ahora dice, yo voy a ir, pero voy a ir para confrontar. Porque una de las formas de amonestar, la amonestación incluye confrontar el pecado. Lastimosamente no siempre somos tan fáciles. Quiero ver estos hombres, estos que están envanecidos, ¿son fruto de la cultura del momento? ¿Puro palabras? ¿O son fruto de Dios? ¿Son creyentes con poder realmente? Pablo sabía que no, obviamente.
Porque si eran frutos de Dios, serían sencillos, humildes. No importa lo que vos digas, no importa tus palabras, lo que importa es tu vida, tu testimonio. Hermano y mi amigo que nos visitas, ¿cómo es tu vida? ¿Qué pueden decirnos de vos tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus vecinos? Y vos tenés que estar callado, vos no podés hablar, que tu vida hable. ¿Qué diría tu vida? ¿Qué diría tu testimonio, tu currículum? Y no estamos hablando de tus habilidades, estamos hablando de tu santidad. Estamos hablando aquí de, ¿hay evidencia de que el Espíritu de Dios mora en vos? Y si vos te pones a pensar que no, estás a tiempo de arrepentirte, de humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Puedes preguntarte esta mañana, ¿soy verdaderamente salvo? ¿Soy creyente? ¿Soy un hijo de Dios? Porque también Pablo va a hacerle varias veces la misma pregunta a los de Corinto. Él le va a decir más adelante, examinaos a vosotros mismos para ver si realmente sos salvo. Porque ellos decían muchas cosas, pero vivían poco. No era coherente lo que decían con lo que vivían. Él va a confrontar a estos hombres. Él quiere saber de primera mano si han experimentado el cambio que produce Dios a través del Evangelio. Los ama tanto como para dejarlos sin corrección. Un hijo indisciplinado, por cierto, es el resultado de padres indiferentes. No es hoy día hay la idea de padre moderno. Un padre que ama es un padre que disciplina a sus hijos. Como ejemplo lo tiene Dios. Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Estos arrogantes hablaban mucho, mucho de su libertad, de sus derechos, de lo que ellos eran, lo que habían logrado, porque habían asimilado tanto la filosofía del mundo, que hablaban como el mundo, e imitaban la forma del mundo. A fin de cuentas, imitamos una u otra cosa. O imitamos la cultura del mundo o imitamos a Cristo. No hay un punto medio. Ahora Pablo va a ir y va a desafiarles. Con esto en mente, yo te animo a que leas de vuelta el capítulo 3. Yo te voy a leer una parte, pero cuando Pablo les habla acerca del tribunal de Cristo, de lo que cada uno hizo, escuchen, porque Pablo tiene en mente de estos hombres envanecidos que trabajaban mucho porque hablaban grandilocuencias. Piensen en esto. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En el 3:12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdidas. Vean, Pablo está notando aquí, yo sé que muchos hacen la obra con malas motivaciones. Y está hablando de creyentes, pero también había infiltrados. El punto es, examínense. Ya pueden captar mejor cómo Pablo está encarando. Pablo quiere conocer, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esta es una conclusión monumental de la teología de Pablo. Pablo usa más este término que en ninguna otra carta, el tema del reino de Dios. Pablo quería saber de forma cierta si eran o no salvos. No lo que decían ser, sino que lo que demostraban ser. Porque el reino de Dios, o sea, ser salvo no es lo que se dice, sino lo que se muestra con frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Cuando vaya y yo vea vuestras vidas, dice Pablo, les diré si están o no en el reino de Dios. Ellos pensaban que tenían buenísimos argumentos, ya se estaban preparando allí
con palabras, argumentos, sofismos, trampas de elocuencia, estaban seguramente recontra por si Pablo venía para un debate. Pablo dice, nada que ver, yo quiero ver tu vida, quiero ver tu santidad, tu familia, él quiere ver tu impacto, tu fruto. No había nada. Había orgullo, arrogancia, fácilmente demostrable. No tu palabra, quiero ver el interior, no el exterior. Mostrá. Los hijos de Dios deben reflejar que son ciudadanos del reino. Obviamente no tiene sentido que vos digas que sos del reino de Dios, pero tu vida contradice eso. Tiene que ser coherente. Ahora, hay un concepto aquí que tenemos que entender acerca de qué es el reino de Dios. Este es un concepto escatológico, porque ahora mismo no está el reino de Dios. Esto es fácil verlo ahí en el versículo 9. Pablo dice que somos la escoria y añade ahí un elemento muy importante, ahí, un elemento temporal. Hasta ahora somos esto o aquello, somos menospreciados hasta ahora. Obviamente no, el reino no está sucediendo. Ojalá reinases, dice Pablo, pero todavía no. El reino es algo futuro. Está por venir y cuando venga, se refiere Pablo a Apocalipsis 20, se refiere Pablo justamente a ese reino real sobre la tierra con Cristo reinando 1000 años. Obviamente, es un elemento escatológico, donde ya no habrá sufrimiento, sino una demostración amplia del poder de Dios. Ese es el reino. ¿Cómo también sabemos que es futuro? Bueno, en el capítulo 6, miramos el capítulo 6 de Corintios, también Pablo mete allí el elemento futuro del reino. Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Como un sándwich al inicio y al final, el reino de Dios, futuro. Y no tenéis que estar hablando de quién va a entrar y no, al reino de Dios. ¿En base a qué? En base a tu vida presente. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Hay evidencia, si bien el reino de Dios es futuro, tiene que haber evidencia presente de que ya perteneces al reino. Esto va a recordarte lo que Jesús habló con Nicodemo, cuando Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino. Nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. Esto es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida. Esto es lo que Pablo dice, conoceré no las palabras, sino el poder de Dios. Ese poder transformador de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en una vida transformada, en poder. No estamos jugando quién habla mejor, una competencia de quién es más elocuente. No estamos jugando una competencia. Pablo dice, estamos viendo tu vida. ¿En qué consiste tu vida? ¿Llevas años en la iglesia? ¿Venís a las reuniones, a todos los grupos? ¿Tenés Biblia? ¿Tenés instituto bíblico? Pero realmente, ¿está tu vida transformada por el Espíritu de Dios? ¿Fue tu vida transformada por Cristo? Tener mucho cuidado porque con esto no se juega. El reino de Dios siempre es poder. El poder evidente del Espíritu de Dios. Si eso no es así en tu vida, no sos salvo y corres el riesgo de un eterno infierno. Vos podés estar 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia y no ser salvo. Déjame preguntarte de forma diferente. ¿Está el Espíritu gobernando tu vida? Vos podés ver al Espíritu Santo haciendo cambios en tu carácter, en tu vida, moldeándote a la imagen de Cristo. El Espíritu no te va a dejar tranquilo si sos creyente. Si sos creyente y estás en pecado, te va a quebrantar, te va a mover, te va a quitar el gozo de la salvación. No vas a estar bien. Ser salvo, ser creyente. El Espíritu te conforma a la imagen de Cristo, te hace gozar de la comunión con Dios. Hermanos, es por eso, escuchen, y ahí volviendo al tema, necesitamos este tipo de amonestación.
para aplicar las Escrituras. Y un corazón salvo reacciona a la palabra de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas reaccionan a la palabra, se entristecen, pero vuelven, se restauran. Podemos, y probablemente en el camino vamos a distraernos, deslizarnos, caer en tentaciones, vamos a pecar, podemos enfriarnos, pero vamos a recuperarnos. ¿Cómo? Dios se vale de medios. Cuando Dios me salvó, no me salvó y ya está, sino que yo tengo que crecer muchísimo. Y Dios le va a usar a ustedes para que yo crezca. Y a mí para que ustedes crezcan. Y a Dios le encanta esta forma de sinergia. Unos a otros, por eso que a todos les dio dones. A cada creyente, para que usemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra del reino de Dios aparece más que en ninguna otra carta de Pablo. Ustedes van a ver, vamos a encontrarnos varias veces con este término en los escritos de Pablo. Y especialmente aquí en Corinto. Los que estaban envanecidos debían mostrar que eran ciudadanos del reino, no hablar palabras. Tenían que verse poder espiritual en sus vidas. Un ejemplo más para entender, porque Pablo hace muy semejante a esto utilizando el tema del reino en Romanos. Abrí tu Biblia en Romanos capítulo 14. Romanos 14, 13. Pablo usa una amonestación similar. Así que, dice Pablo, Romanos 14, 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Noten aquí, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí la idea es, si bien el pecado en Corinto era el palabrerío, el pecado en Roma era la comida, vamos a decir así, para que entiendan. Y aquí la idea es, el reino de Dios no es comida, el reino de Dios es poder transformador. Aquí se evidencia en justicia, una vida de justicia, paz y gozo. La idea es, ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios no consiste en venir aquí a hablar cada vez mejor, tener más conocimiento para aplastar a los que no. Nosotros estamos santificándonos, creciendo a la imagen de Cristo, y Cristo era humilde. Si no estás viviendo conforme al reino de Dios, entonces ¿cómo estás viviendo? Conforme a este mundo, siendo más como este mundo. Así que Pablo confronta, versículo 21, ¿qué queréis? El reino de Dios tiene que manifestarse con poder. Entonces, ¿qué queréis? Dice Pablo. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo no está cuestionando sus motivos. Escuchen muy bien. Pablo les ama genuinamente de forma incondicional. Amando más es amado menos. Así que no es porque ellos no le aman, él no le ama. Pablo no duda de su amor. Él dice aquí, ¿qué queréis? ¿Cómo voy a ir? Él lo que cuestiona es la manera, su proceder. ¿Va a ir con vara, con un látigo, o va a ir con espíritu de mansedumbre, con amor? ¿Cómo? Elijan. Y él deja esa decisión en ellos. ¿Por qué? Porque busca el arrepentimiento. Y esto nos da gracia, en el sentido de que hay chances de arrepentimiento. Si vos ves tu vida esta mañana y te aturde de que tu vida no es lo que debería ser, de que no hay evidencia de que Cristo está cambiándote con su evangelio, puedes arrepentirte. Aún hay tiempo.
Y Pablo le dice a los corintios, ustedes están a tiempo. Vean esto. ¿Cómo voy a ir? ¿Voy a ir con látigo? Y aquí la idea de vuelta tiene mucho que ver con la corrección, la disciplina. Qué notable. Para los escritores bíblicos no hay lugar a dudas. Hay muchos padres que dudan, modernos, de vuelta, influenciados por este mundo caído, honrando más al hijo que a la escritura. Pablo iba a ir con vara. Aquí la idea es un látigo que se usaba con los estudiantes para que aprendan. Hay veces que no aprenden a las buenas, aprenden a las malas. Yo aprendí mucho de las malas también cuando era chico. Todos aprendemos con el chicote, ¿verdad? Con la vara. Les leo Proverbio 22:15, es un versículo oportuno. Dice aquí, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Cuando ve que la necedad la abraza a tu hijo, aléjale con la vara. Si corriges con vara, no morirá. Bueno, Pablo iba a ir con vara. ¿Iré con vara o con amor? Dice Pablo. Elijan ustedes. Ellos, porque probablemente seguían sin arrepentimiento. Van a darse cuenta que la arrogancia llegó a tal extremo que en el capítulo siguiente vamos a darnos cuenta que ellos estaban tan jactanciosos de que permitían que un pecador empedernido esté allí en sus asambleas y ellos se jactaban de ser tan amorosos. Y Pablo, vez tras vez, le va a hablar acerca de lo que el orgullo hace, les deja ciegos. La próxima visita de Pablo dependería de ellos, de cómo irían. Dice un comentarista, la relación normal entre un padre y un hijo es de amor mutuo, pero la demostración de ese amor paternal a menudo requiere el castigo para corregir los errores. Muy notable. No siempre es, no pienses que si vos le castigás no le amás a tu hijo. Al contrario, seguís el ejemplo de Dios. Dios al que ama castiga. Porque el castigo mira más allá. El dolor físico sirve muchas veces para mostrar los límites, para quitar la necedad. Porque la necedad está ligada al corazón, dice allí. No es el tema, pero uno puede tomarse camino y analizar, estudiar más. El problema es que la necedad de Corinto, la cultura arrogante, se pegó al corazón de ellos y Pablo, voy a ir con vara a quitar eso. Y la idea aquí es disciplina, ir a confrontar el pecado y eso duele muchas veces. No es un cayado de pastor, que se usa en Salmo 23, no es eso, sino el látigo del maestro, porque el propósito es enseñanza correcta, aunque duela. Esa es la idea. Muchas veces duele, pero es lo correcto y es lo que va a ser fruto, lo que va a dar fruto. A fin de cuentas, Pablo dice, ¿cómo voy a ir? ¿Con vara? Ya explicamos lo que es con vara, disciplina, confrontar el pecado, o con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es eso? Espíritu de mansedumbre es lo que Pablo enseña en otra carta. Abrí Gálatas 6:1. Esa es la manera en que se confronta también el pecado. La forma correcta, obviamente, es con un espíritu de amor, mansedumbre. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo pregunta, ¿cuál espíritu voy a usar? ¿Ya están arrepentidos? Arrepiéntanse porque voy a ir a ustedes. Y de ustedes depende. Algunos comentaristas, varios, piensan con muchos motivos de que aquí terminaba la carta a los Corintios. Aquí iba a terminar la carta. Probablemente Pablo escribía un poco cada día. No sabemos. Pero es interesante pensar en esto. Pablo aquí está terminando, vean, voy a ir a ustedes. Está terminando Pablo la carta y probablemente dejó allí y luego recibe más reportes de lo que está pasando porque vienen más informes, entonces Pablo añade más información posterior que lo que el capítulo 5 en adelante abarca. Algunos creen que por eso hay una división clara entre el 1 al 4 y del 5 en adelante. Pero sirve para pensar bastante el hecho, ese pensamiento en que voy a ir a ustedes muy pronto, si el Señor quiere, para conocer de primera mano
si son un globo hinchado de orgullo o son fruto del poder de Dios. Quiero ver la vida espiritual transformada del Evangelio. Quiero confrontar. Pero voy a ir con qué espíritu. ¿De mansedumbre o con vara? Están a tiempo de arrepentirse. Hermanos, esto nos habla de que nosotros necesitamos, yo necesito, vos necesitas la amonestación bíblica para dejar el pecado, para caminar con Cristo. Una amonestación bíblica no busca avergonzar, ama, da el ejemplo coherente, enseña la verdad, confronta el pecado. Y donde hay esta amonestación, hay evidencia de amor genuino. Y cuando no hay amonestación, es evidencia de su ausencia. No hay amor mutuo. Cada uno buscando lo suyo propio. Cuando cada uno busca lo suyo propio, no tiene tiempo de mirar los pecados del otro. Probablemente va a mirar para juzgar, para hablar mal, para destruir. Eso no es amonestar. Cuando vos te interesas en alguien, orás. Escúchame bien, vas a orar por tu hermano. Debemos orar los unos por los otros. Interesarte por otro, por su vida espiritual, por su progreso, se quedó trancado, está bajoneado, no se está congregando. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. No hay que menospreciar la amonestación bíblica. Cuando Dios envía a alguien a amonestarte, no los tomes mal, no seas orgulloso, arrogante. Toma con cariño, sabiendo que viene de Dios, sabiendo que sos más pecador de lo que Él te ve, porque vos te conoces mejor que nadie, sabes que tenés más pecados de lo que demostrás. La amonestación bíblica, y termino con esto, nos ayuda con la realidad de no vivir un cristianismo de palabras solamente, sino vivir un cristianismo transformado por el poder de Dios. Hermanos, Dios aplique su palabra a nuestras vidas y entendamos esto, que el reino de Dios no consiste en palabras, no es de boca para afuera, no es lo que vos digas, es lo que nuestro testimonio muestra. Amén. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Permítenos analizarnos, Señor, que tu Espíritu nos quebrante, que podamos vernos, Señor, nosotros así con rayos X, los motivos indignos, nuestro corazón, porque fácilmente, como mirar al espejo, nos olvidamos nuestra identidad correcta. Pensamos que somos más de lo que realmente somos. Andamos arrogantes, mirando este mundo, hinchados por el mundo. Pero tu palabra nos humilla, nos muestra la realidad de lo pecaminoso que somos, de que dependemos de ti en todo y necesitamos esa humillación. Sabemos que tú te vales de medios para poder hacernos crecer. Y si hay personas aquí esta mañana que aún no conocen a Cristo, Señor, te rogamos que tú uses tu palabra para tu gloria. Porque lo hacemos, Señor, en obediencia. Queremos glorificarte a ti, no a nosotros mismos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.